Un saludo a nuestros seguidores de Un Café con en esta mañana nuevamente con Rómulo Pizarro y tenemos de invitado a a José Carlos Valer. No sé por qué se me pega el Juan sin miedo debe ser. José Carlos además está estrenando título nuevo de los varios que tiene. Entonces tenemos un nuevo doctorado. Cuéntanos un poco de esa alegría que la compartimos nosotros. Don Rómulo, muchas gracias por invitarme. No, ha sido un trabajo de 7 años de estudio e investigación. Mi foco fue el tema minero, en específico el tema de la explotación del cobre. Y a pesar que mi tesis es un tema muy financiero, digamos, ¿no? Orientado a la valorización de nuestras reservas naturales de cobre, Claro. y una pregunta que siempre me hacían mis asesores era, pero ¿usted cómo sabe que esto llega a las comunidades mineras? Y entonces yo, pues un teórico, siempre era una falla. Entonces yo aproveché un año sabático que tuve el 2017 para viajar y convivir en las comunidades mineras de Tía María, de todo el Valle de Tambo y en Cusco, en la parte de Espinar, Yeah. y la parte de las Bambas. ¿Por qué? Porque a pesar que no son directamente, son parte de la investigación. Entonces me permitió descubrir el Perú por dentro. Y sí puedo entender hoy en día la reacción que está teniendo el electorado al votar. Porque estas cosas que yo vi hace 4 años más o menos, yo ya empecé a notar, o sea, ahora recién me doy cuenta, ¿no? Empiezo a colegir que esta reacción visceral sobre todo los pueblos rurales, ¿por qué se está trasladando en un voto radical, un voto populista? Interesante, ¿no? Uno cree, pero creo que es importante para todos los que investigamos estos temas, conocer en la cancha qué es lo que está pasando, ¿no? No solo ir a la mina y que te cuenten en la mina qué pasa, sino hablar, o sea, tener la visión del poblador para poder entender el problema en conjunto, ¿no? Y no, Sí, claro. yo no soy político, ni pienso ser, pero eso es interesante. Yo felizmente, ¿no? Y ahora sí salió el doctorado. Yo estoy muy contento, gracias por mencionarlo. Entonces, José Carlos, entremos a algo de parte de lo que tú has dicho, ¿no? Yo tuve la suerte, digo, porque creo que es una suerte como peruano, haber recorrido casi 2 veces y media todo el Perú, 2 veces y media todo el Perú. Entonces puedes tú hablar desde la zona de Puno, tanto la quechua como la aymara, que son dos cosas diferentes. Luego la zona de un Madre de Dios abandonado, y te estoy hablando de hace 20 años. Yeah. Y han pasado estos 20 años y no hay mucho que cambiar. Luego la zona de Amazonas, Padre Abad, la zona de Cajamarca, el mismo Chota, qué decir de la costa, Piura, Trujillo, Chiclayo, y bueno, también Arequipa, Moquegua, Tacna, Huancavelica, pongamos, que tú vas viendo el Perú. Pero lo que es difícil, y yo creo que es parte de lo que vivimos hoy día, es que las desigualdades se han mantenido. Y creo que y eso no estamos culpando a los gobiernos. Yo creo que es una política en la cual todos tenemos un poco de responsabilidad, porque debemos repartir riqueza y no repartir pobreza. Pero sin embargo, no sé, creo que fue hace unos 10 años atrás, un profesor economista, profesor de la Pacífico, él había hecho un análisis y pongamos los, en la ayuda social que se hacía en el Perú, iba ya a ciertos lugares, tanto provincias como distritos, que ya no eran pobres, porque había cambiado esto que dices tú, la minería, la agroexportación, habían cambiado, y los que seguían siendo pobres no les llegaba, digamos, en la necesidad que tenían. Tú
has estado con las comunidades. Sabemos que quizás hay un manejo político, pero también hay una necesidad de repartir mejor la riqueza de un país como el nuestro, tan importante. Yo creo que el, para tratar de resumir este punto, ¿no? Porque podemos hablar horas, pero una de las fallas, y habiendo visto el Estado por un periodo muy breve, pero por dentro, ahora entiendo cuál es el problema. Mira, un problema y un error craso del Estado hoy es que mide el efecto de sus políticas y cómo repartir la riqueza basada en gasto. Y cualquier empresario que nos esté escuchando se dará cuenta que cuando tú estás administrando una empresa, tu meta no es gastar más o gastar el presupuesto. Esa no es tu meta. Tu meta como empresario es que el gasto que realizas genere una rentabilidad, un beneficio. En el caso del Estado es el beneficio social, medido en la forma que sea. Pero si tú te das cuenta, toda la medición que acapara los medios y las mediciones incluso del mismo gobierno, todo está en base a la ejecución del gasto público. Es decir, si no gastas, eres malo y te castigo en tus... Pero ¿en qué cabeza? Disculpe que me enoje. ¿En qué cabeza se les ocurre? Cualquier empresario en el Perú sabe que no es gastar. El problema es que gastes con rentabilidad, con beneficio. Y no hay en el Estado una sola medida que haga esa medición. ¿Qué estudio, a qué consultor se ha contratado alguna vez para medir si el gasto de hace 2 años, de hace 1 año, qué beneficios ha generado la población? Nunca se evalúa el ex post facto, o sea, qué pasó después del gasto. Solo se mide si gastaste o no. Y ese fue el error craso de los últimos 10 años, desde la regionalización. Se han dedicado a gastar y hemos visto lo que hemos visto. Gastan en el monumento al lápiz, en piscinas que no tienen agua, en tonterías, en arreglar la misma calle al año 5 veces, y eso lo vemos acá en Lima, desde los municipios hasta el gobierno. ¿Por qué? Porque es una forma de ejecutar el gasto y que el gobierno central te felicite. Ay, mira, qué bien, tu entidad del Estado, estás bien porque has gastado el 100% de tu presupuesto. Nadie se fija. Eso en una empresa te votan. ¿Quién se le va a hacer eso? Y eso es un problema que deberían haber corregido los ministros de Economía. El problema de los ministros de Economía que hemos tenido en los últimos años es que todos son teóricos. Todos son teóricos. Dice que tienen experiencia porque han estado en el Banco Mundial, o que es experiencia burocrática básicamente. Pero no ha habido casi ministros de Economía que sepan invertir. Todos son teóricos sobre la economía pública. Si revisamos así una lista, todos son teóricos de invertir, solo saben la teoría. Nunca nadie les ha dado profesionalmente a manejar dinero. Entonces, ¿a qué se han dedicado? A controlar el presupuesto. Entonces, todo es controlar el presupuesto. No te pases el presupuesto, no te pases el presupuesto, pero también gasta, porque tienes presupuesto. O sea, siempre es gastar la plata, pero no más del 100%. Ese es su único objetivo en la vida. Y ellos son los que han perennizado este problema de la desigualdad. Porque si bien puedes decirle a las regiones, les hemos dado dinero, todos te dirán, ¿y dónde está? Y esos millones y miles de millones que aparecen en los titulares de los periódicos, ¿dónde está en la práctica? Y usted se ha dado cuenta cuando he hecho estos viajes al Perú hace tantos años. Yo me he dado cuenta cuando he hecho esos viajes ahora hace poco. Es el mismo problema. La gente se mira y dice, ¿yo para qué quiero la mina si a mí no me beneficia en nada? Y uno dice, pero no puede ser, pues si son millones de dólares que tienen los municipios, los gobiernos regionales, guardados en los bancos. ¿Por qué no tienen que hacer con la plata? La Contraloría o los organismos de control, obviamente son muy estrictos y casi no te dejan gastar. ¿No es cierto? Es lo mismo, pero se da cuenta, es el mismo incentivo perverso que viene desde el ministerio mismo. No gastes más, pero gasta porque tienes plata. ¿Y qué hacen? Gastan en arreglar la misma calle 10 veces,
y no en, si hubieran contratado un solo Richard Swing que se dedicara a evaluar los beneficios de un gasto público, estaríamos en otro lado. Segundo problema, y ahí le paso la posta. El fenómeno del niño en Perú ocurre cada 3, 5 años. Fuerte cada 10 años, fuertísimo. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos a los 2 años, vuelven a construir los mismos sitios, no hacen las construcciones adecuadas para prevenirlo. ¿Por qué? Porque ya pasó. Y otra vez vuelve a suceder. Entonces, el gasto público que alguien debería haber evaluado que se use bien y que haya producido beneficios, nadie evalúa que eso se arregle. Y como el caso del fenómeno del niño, se puede hablar del tema de salud, del tema de educación, etc. Pero el fenómeno del niño se lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque en Europa, en Holanda es una ciudad, y Ámsterdam, todas esas ciudades son los Países Bajos, viven debajo del mar y son susceptibles de inundaciones durante toda su historia, desde la época prehistórica. ¿Qué han hecho esos señores? Que han pasado por guerras y han ganado experiencia. Sus diques hoy, o sea, su forma de contener al mar y a la naturaleza, están diseñados para contener la peor inundación en los próximos 10.000 años. 10.000, no lo estoy bromeando, no me he equivocado, yo reviso 2 veces el número. 10.000 años, incluyendo el fenómeno del cambio climático, el calentamiento global. Se han preparado esos diques para aguantar la peor inundación en 10.000 años. Eso es lo que hace un país que hace un gasto eficiente público. Y claro, han invertido su plata y están tranquilos por los próximos, no sé si los próximos 10.000 años, pero están preparados. ¿Qué pasaría si en Perú dijeran, vamos a hacer diques y construcciones y prohibir zonificar las zonas del fenómeno del niño y las chacras y los cultivos para el peor fenómeno del niño en los próximos 100 años? No vamos ni al 10.000, en los próximos 100 años. Entonces el gasto se hubiera dirigido eficientemente, con una proyección de 100 años, porque ya nos ha pasado. Igual, en salud sería lo mismo. Ahora lo que tendrían que hacer el siguiente gobierno es: preparémonos para la peor pandemia en los próximos 100 años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que invertir? ¿Qué hospitales? ¿Qué instrumentos logísticos inmediatos? ¿Qué tipo de médicos debemos tener? Porque esa es la idea de administrar bien la riqueza y reduce la desigualdad. Y la desigualdad es lo que viene por consecuencia y genera lo mismo que generó cuando Mariátegui, no solo nosotros que hemos viajado, cuando Mariátegui estaba vivo, en su conocimiento de esa época y con la moda que en esa época tenían de su pensamiento socialista, claro, ellos dijeron: el indio está abandonado, está humillado. Lo mismo pasa en los 70 con el fenómeno del terrorismo. La zona rural descuidada, abandonada, sin atención. Y hoy, a pesar de la riqueza minera de los últimos 15 años, pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que nos sobra la plata, pero está mal invertida. Yo le echo la culpa a los ministros de Economía, porque el ministro de Economía del país es como el gerente de finanzas de un banco o el gerente de finanzas de una empresa. El CFO, en inglés le dice. El Chief Financial Officer. Ese señor, su única misión no es contener el gasto, no es hacer gastar a la gente en el presupuesto. Ese no es el objetivo del gerente de finanzas. El gerente de finanzas, que es el ministro de Economía en el caso del gobierno, tiene que hacer un gasto eficiente, inversiones precisas. Claro, calidad de gasto. Calidad de gasto. Y la calidad de gasto no se mide en, gasta el presupuesto. No, eso no es calidad de gasto. La calidad de gasto se mide en, como un empresario me dirá, yo hago una campaña de ventas, una campaña publicitaria, inmediatamente pasan unos meses y mido, a ver, ¿incrementé mis ventas o no? ¿Incrementé mis ventas lo suficiente para cubrir la campaña publicitaria? Pues lo menos que tiene que hacer, ¿no? Eso, cualquier persona con un pensamiento, desde la gente que tiene sus fábricas en Gamarra, hasta el que tiene una bodega, sabe que si va a gastar, va a invertir, tiene que generar mayores ingresos, si no está botando la plata al agua. Ya, ese concepto tan básico de negocios
el Estado y sus ministros de Economía recientes no lo tienen. José Carlos, lo que tú has dicho es realmente un grave problema. Desgraciadamente, y esto a nuestros seguidores tenemos que explicar, lo que está diciendo es que acá se premia al que ejecuta un presupuesto que le dan. O sea, a mí me dan 1.000 soles y como me gasté los 1.000 soles, he sido un buen ejecutor. El que gastó de repente 500 soles es malo, pero el que gastó los 1.000, de repente lo gastó en comprar, digamos, golosinas y repartirlas finalmente. No hubo nada. Y el otro de 500 de repente compró mascarillas, alcohol o algo y de repente en el momento que vivimos eso es más importante y el gasto y la inversión se puede valorar. Interesante, José Carlos, pero dime una cosa, tú, y eres una persona con experiencia en este tema, ¿crees que ha sido dejadez de los ministros de Economía, de no hacerse bolas, de no hacerse problemas, de no cambiar el esquema y solamente ir a la línea? Porque claro, cuando tú comienzas a medir la calidad del gasto, vas a encontrar lo que tú has dicho, ¿no? La plaza del sombrero, la plaza del rocoto, la plaza del lápiz, la plaza de asfaltaron la misma vía 3 veces, entonces le ponen 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas y siguen haciendo el gasto, principalmente hablando de las municipalidades. No haya querido tomarse eso, porque yo no creo que por lo menos los últimos 20 años los ministros de Economía que han pasado tienen que haberse dado cuenta de ese detalle. ¿Cuál es el hecho? ¿No quieren tomar la decisión? ¿No quieren decirlo? ¿Será aguafiestas? ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que el burócrata siempre sigue el camino, es como el agua, ¿no? Sigue el camino de menos resistencia. Tú das agua, ¿no? En un cerro y se va a ir por el sitio más fácil. Entonces, claro, si estás de ministro y en el Perú ser ministro es casi como ser de la realeza, bueno, después ya tienes trabajo de por vida en Suiza, como la última ministra, o dar conferencias, y qué sé yo. Las consultorías. Entonces, ellos ya ganaron lo que tenían que ganar. Ya no tienen nada que, más bien sí tienen mucho que perder. Y en el Estado, invertir para el burócrata tiene un alto riesgo de pérdida. ¿Por qué? Porque puede ser enjuiciado, el Congreso, un congresista pesado lo puede empezar a perseguir por un gasto, ¿no? Entonces, no, por ellos no hacer nada. Su única medida es estar en el presupuesto. No hacen nada más, no se meten en problemas. Sí. Lo que me parece extraño es el problema agente, que se le llama en economía. Que cuando ha habido estos gastos elefantiásicos e inútiles, ¿no? Los gasoductos, refinerías, todas estas cosas que no sirven para carreteras interiores, no servían para nada, porque claro, como nadie evalúa después si sirvieron o no y nadie castiga o premia por eso, entonces, eso se han gastado. Yo no sé qué habrá detrás, pero ese es el único gasto que he visto, que es encima un gasto inútil. Entonces, Cierto. podemos, en estos temas digamos, se juntan 3 temas, ¿no? La moralidad, la ética y todo eso, pero lo que sí podemos saber es que el hecho fue que invirtieron en gasto inútil y solo gastan, su medición de eficiencia, de que son buenos, es estar en presupuesto, gastar todo el presupuesto. Esa es su única medida de eficiencia. Sí. Sobre las motivaciones, eso sí no podemos saber, ¿no? No podemos saber las motivaciones detrás. Pero sí existe un incentivo perverso a no hacer nada útil. Pero no creo, como usted dice, que sean tan inútiles en la inversión, o sea, ignorantes económicamente como para no darse cuenta. Pero en el Estado se requiere un apoyo político también, ¿no? Si tú quieres gastar en algo, tienes que tener una... El problema de los países con recursos naturales es el alto atractivo a estar en el gobierno porque eres el que cobra el peaje de los gastos. O sea, los profesionales que tú atraes más al gobierno son justo la gente que sabe muy bien que si se pone al medio va a sacar algo. ¿Qué es lo que hemos visto en los escándalos recientes? Eso se le llama problema agente.
agente buscador de rentas, le llaman en economía pública. Entonces, lo que atrae es de gente que quiere estar en el Estado y dice, pues, ¿por qué quiere estar ahí si no se gana mucho? No, pues que tú estás al medio del árbitro, del arbitraje. ¿Por qué no contratan laboratorios profesionales europeos, americanos? Porque esos laboratorios cotizan en bolsa en Nueva York, en Londres. Bueno. Y esa gente no puede poner en sus libros comisión al ministro, al director, no pueden poner en sus estados financieros, porque los meten presos. ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Dónde estás metiendo esa plata? Claro, entonces en estas empresas que son tan reguladas, no puedes entrar en ese lío pero sí con los países que sus empresas no están tan reguladas. Entonces, yo no puedo afirmar nada, pero por estudiar a lo que pasa en otros países que tienen abundancia de recursos naturales como el nuestro, sucede lo mismo. El atractivo de estar en el Estado va más por ese lado de estas filtraciones, le llama el Banco Mundial, ¿no? Estas filtraciones en el cual estás al medio, ¿no? Los países como Uruguay, El Salvador, países que no tienen recursos naturales, no tienen ese problema, ¿no? Porque claro, no tienen nada, entonces nadie quiere ir a Uruguay a ser presidente. El que no tiene nada, no le dan nada. No tiene nada. Entonces es un problema que ya se ha estudiado, no es nuevo. Y no nos sale esto en la televisión, ¿no? O sea, estamos de nuevo con por qué no han gastado los gobiernos, o sea, repetimos, y ahí viene el punto final, ¿no? O sea, yo lo que veo es gente que ha sido educada en la teoría económica keynesiana clásica de comienzos del siglo XX, que son los libros que nosotros hemos estudiado en los 80s, porque para leer nosotros un libro de economía, los economistas, teníamos que agarrar el libro traducido, porque en inglés no sabemos. Así es. Y ese libro tenía 10 años. Entonces yo estudiaba en el libro de economía de Rodiger Dorbuch, creo que se llama, que lo publicaron en los años 70, traducido en los años 80, y que yo estudiaba en la universidad en los años 90. Y son esas teorías las que vemos que aplican para la medición de las políticas públicas, para la economía, para el impulso del gasto fiscal de hoy en día. ¿Alguien me está diciendo que es eficiente? Mira las cifras y dices cuenta que han regalado un montón de plata a gente que no tenía y la ha guardado en liquidez. Y si tú ves la inflación por departamento, tiene una correlación alta. O sea, tú ves la inflación por departamento, no la de Lima, porque si tú ves la inflación que ha salido publicada el lunes, dice 0%, 0.2% de inflación. Todo el mundo, bravo, no hay inflación. No es que no hay inflación. Ábrelo, eso se llama la ley de los promedios. Lo abres cuando ves al detalle, te das cuenta pues, que Huancavelica, tienen inflaciones de 6, 4%, pero Lima, como pesa un montón, no se siente. Pero esta gente que está en el ámbito rural ha sufrido en una inflación de 6%. Y esa gente, todo su sueldo o lo que gana en su jornal, lo dedica a la canasta básica familiar. No lo dedica a los iPhones ni a ir a... Nunca. Eso es para comer, casa, comida, agua, luz. Y esos son los que más inflación sufren hoy. Está la cifra publicada en el INEI. Entonces, ¿cómo vas a hacer política pública si no estás mirando ese detalle? Bueno. José Carlos, tú estás dando algo que llamaríamos nosotros una desasnada. José Carlos, la verdad, yo te comprometo para la próxima semana, dentro de tus ocupaciones, nos des un tiempo, porque se me queda en el tintero poderte preguntar sobre las propuestas de los candidatos. No hemos hablado de la política. Entonces te pido la próxima semana poder tener una entrevista también para que nuestros seguidores puedan mirar desde tu punto de vista, que además lo importante de él es que está delante y detrás del escritorio. Eso es lo mejor que puede existir. No solamente teórico, sino práctico. Entonces esas cosas en la vida nos abren mucho para poder nosotros definir y pensar en los siguientes días. José Carlos, muchas gracias por esta entrevista y te comprometo para la próxima semana. Lo encantado, don Rómulo. Muchas gracias, seguidores. Hasta nuestra próxima entrevista de
un café con